amiga se llama Carolina Uribe, ella es mamá, entiende lo que estamos haciendo nosotros de bendecir a nuestros hijos, tiene dos hijas hermosas, está, aunque es bióloga, por ahora está dedicada a la obra de tiempo completo. Entonces los dejo con Carolina. Bueno, muy buenos días. Buenos días, ahora sí. ¿Me escuchan? Quisiera que alguien me confirme. Sí, te edito. Gracias, Vivi. Sí, Gracias, gracias. Sí, sabe, me alegra mucho ver este número de mujeres que se reúnen a orar. Sé que por Vivi eh, no es algo esporádico, sino que es algo que ustedes están haciendo de manera continua. Así que esa promesa que el Señor decía, el Señor es un Dios de generaciones, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero no estaba en ese momento, el texto no está ignorando que también es el Dios de Sara, de Rebeca, de Raquel, porque sin ellas no habría esa simiente, ¿no? Esas generaciones. Y así que qué bendición que haya un ejército de mujeres ahí en pie. Yo les invito, vamos a orar hoy, pero antes vamos a ir a un texto en la palabra para orar en esa línea, con esa palabra que el Señor ha venido de manera personal trabajando conmigo. Quería compartirla por eso esta mañana. Soy mamá de dos hijas, Belén que tiene 13 años, o sea que estamos ahorita estrenando adolescencia, con todas las implicaciones y los descubrimientos que uno empieza también a hacer de sus hijos porque empieza uno a ver que cada uno de ellos, en ellos ha depositado el Señor cosas únicas, pero también uno también va descubriendo esas cosas únicas. Y mamá de Emilia, una niña también, ella de 9 años. Con mi esposo estamos sirviendo y servimos al Señor ya hace bastantes años. En principio muy enfocados en jóvenes, pastoreamos jóvenes casi por no sé, 15 años, mucho tiempo. Y es tan lindo ver ahora cuando nos encontramos con ellos, ver esas vidas que a veces usted y yo ni siquiera sabemos cuánto podemos impactar con una oración, con un abrazo en algún momento, con una palabra que salió de nuestra boca dirigida por el Espíritu y que fue fundamental para la vida de alguien. Así que yo les invitaría antes de comenzar a abordar el texto y orar, que no desmayen, que no den por sentado que es poco o mucho lo que hacen. Eso no importa para nosotros. Lo que importa es hacer lo que Dios nos mandó. El Señor sabrá cuánto alcance le da a cada una de las cosas que nos mande a hacer. Así que esa conexión en la mañana o ese servicio que cada una de nosotras estamos llamadas a hacer, lo hagamos y podamos ser fieles en eso. Dice el texto, y si usted tiene su Biblia ahí y quiere seguirlo, está en Marcos, o sea, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, y es un texto que lo voy a leer de manera de corrido y vamos a sentar dos puntos que yo quiero compartir para que oremos sobre esto. Dice Marcos 6, desde el versículo 5 hasta el versículo 13, dice así. Está hablando claramente de Jesús y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y después, dice inmediatamente, dice en el versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los oyen, salgan de allí
y sacudan el polvo que está debajo de sus pies, para testimonio de ellos. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Saliendo, ahora ya habla de los discípulos, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, es un texto, ¿sabe? Bien bonito, porque uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nuestros hijos y nuestras generaciones y lo que estamos orando acá por nuestras familias, etcétera? Mucho que ver, porque si nosotros estamos acá reunidas, y digo nosotros porque hoy ustedes me dan el espacio de compartir, eh, es porque creemos que la respuesta para los cambios, la respuesta para las transformaciones, para la intervención que necesitamos de parte del Señor, está en el mundo espiritual y primero la estamos ganando en ese terreno para poderla ver en lo físico, ¿verdad? Cuando el evangelista, que es como este biógrafo del Señor, dice, mire, él no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos. Está hablando de Jesús el que hace milagros y el que precisamente viene de sanar y de liberar a un montón aquí en versículos atrás. Entonces, quiero que fije sus ojos en dos cosas esenciales en esta mañana. En el primer contexto, Jesús está en Nazaret, para que usted y yo tengamos claro cuál es el contexto de esta parte. Él está en Nazaret y Nazaret es su casa. Nazaret es el lugar donde él creció, donde lo conocían, en su entorno, ¿cierto? Y resulta que en ese entorno no creían en él. Dice que ahí no pudo hacer un milagro, pero lo más importante y lo que quiero que miremos es que él está asombrado de la incredulidad de ellos. El primer asunto que uno vence cuando está en este propósito de orar y de ponerse en la brecha por los hijos o por cualquier tipo de causa que el Señor le haya puesto a trabajar, es ese, ese, ese obstáculo que es la incredulidad, que a veces nosotros la pensamos, no, yo no soy incrédula porque yo soy creyente, porque yo me convertí, porque yo conozco al Señor. ¿Sabe? Ellos conocían a Jesús también. Ellos sabían quién era Él. Ellos lo habían visto, lo tenían por una persona cotidiana, conocida, pero el Señor les está señalando que la incredulidad era la razón por la cual ellos aún no habían recibido. No había podido Él desplegar su naturaleza divina, poder hacer esos milagros que Él estaba dispuesto a hacer, porque no era que el Señor no quisiera. Y sabe una cosa, cuando uno se pone a leer, a estudiar la palabra, esa palabra incredulidad tiene una implicación y nos permite evaluarnos de una manera más personal, y es que la incredulidad viene de una expresión que significa no tener por digno de confianza a alguien. Y ahí es donde yo quiero que nosotros podamos ampliar y revisar. Claramente uno de los obstáculos de nuestros hijos en este momento es el no poder confiar en Jesús, el no tenerlo por digno de confianza. Pero eso también es una evaluación que nosotras podemos hacernos. Hay muchas veces que nosotras podemos creer que Él puede hacer cosas, que las puede hacer para otros, o muchas veces que sí, que las ha hecho. Pero en eso que nosotros en este momento estamos viviendo, pidiendo, viene alguna de esta misma conducta, de esto mismo que ellos en Nazaret tenían.
y era esa desconfianza. ¿Cómo puede ser que Él pueda hacer eso también para mí? O que Él pueda llegar a hacer eso para mi hijo. O esto es imposible. Cuando uno de mamá está enfrentando retos más allá de lo que uno se imaginó que podía tener con un hijo, cosas que se pueden salir de la capacidad que nosotras podríamos pensar que puede tener el Señor. Ah, el Señor de pronto sí le puede hacer esto, pero sacar de una depresión, de unas ideas de muerte en un hijo, de suicidio, o tal vez sacar a mi hijo de un vicio, no sé si tenga por digno de confianza al Señor para eso. Para que el Señor pueda obrar en nuestros hijos, somos nosotras primero quienes debemos ser ese, ese agente que pueda tenerlo por digno de confianza a Él. No es que Jesús no tuviera el poder, tenía el mismo poder en Nazaret que en cualquier parte del Evangelio que usted lea, pero la incredulidad en el lugar marcó la diferencia para que el Señor se manifestara. Esa incapacidad de poderlo tener por digno de confianza. Cada vez que nosotros hacemos algo, siempre estamos eh, dándole nuestra confianza a algo. Cuando usted va al médico, usted escoge el médico que le parece que sea más digno de confianza. Cuando nosotros precisamente entregamos al Señor y depositamos a nuestros hijos, le estamos teniendo por digno de confianza también a Él. Mire, muchos de nosotros podemos tenerlo de pronto, en cierto modo, jactarnos de conocerlo y de saber y de decir, y sí, porque si usted se devuelve unos versículos anteriores, dicen, no, este no es el hijo de José, este no es el hijo de María, este no es el que no sé qué. Lo tenían claro quién era Jesús, pero no lo tenían por digno de confiar en él. Y precisamente por eso él dice el texto que quedó asombrado de esa incredulidad. Y una de las cosas que necesitamos romper en nosotras, pero también por extensión, obviamente, en nuestros hijos, es la incredulidad. Que ellos puedan dar ese paso de confianza hacia el Señor. Ese paso que nos permite creer que Él es suficiente para poder hacerlo, para obrar lo que nadie puede hacer, como está después en los versículos siguientes, porque después de eso el Señor nos hace un contraste y Él llama. ¿Y a quién llama? Llama a los 12. ¿Y por qué llama a 12? ¿Por qué llama a estos 12? Porque precisamente ellos habían puesto su confianza, lo habían tenido por digno de confianza a Él. Y muchos habían abandonado sus labores, muchos habían abandonado sus posiciones, aún algunos de ellos abandonaron riqueza, todo lo que les había impedido, les hubiese impedido de otra manera tener por digno de confianza al Señor. Y, sabe, el Señor les hace una invitación que esta mañana yo le quiero compartir y que está ahí en el texto y que es una invitación fuerte, ¿sabe? A veces uno lee este texto pensando, bueno, y van a ir a sacar demonios y a liberar. Amén. Eso viene con el paquete. Hace parte de lo que Dios nos dota cuando nosotros nos retamos a tenerlo por confiable a Él, porque sabemos que Él es quien puede intervenir y hacer lo imposible. Pero sabe, el Señor hace algo tan hermoso acá con los discípulos, con aquellos que confiaron en Él. Él los llama, los envía, pero no los envía vacíos. Los envía equipados, los envía con un panorama y los envía con una estrategia. Les envía diciéndoles, ¿sabe una cosa? Usted va a ir a enfrentar el mundo espiritual, porque no les está negando que van a tener que ir a enfrentar el mundo que realmente nos rodea, que rodea a nuestros hijos, que oprime, que muchas veces son aquellas cosas que inexplicablemente, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Por qué están actuando así? Sabemos que hay un mundo espiritual y el Señor no se lo niega a sus discípulos, los envía, pero les da autoridad. Y autoridad no sobre cualquier cosa,
autoridad sobre los espíritus inmundos, una autoridad que no nace de ellos, sino que es delegada, claro, viene del Señor, pero Él se las presta. Dicen, vayan en mi nombre, conmigo, con mi autoridad. Y sabe, esa expresión de autoridad significa de reducir a nada. Vayan y miren que ustedes tienen poder de reducir a nada espíritus inmundos, de poder sujetar aún la enfermedad. Estas palabras que el Señor le dio a sus discípulos allá son palabras para aquel que es capaz de tenerlo por digno de confianza. No pudo en su entorno porque no creían, pero pudo con estos 12 que creyeron sin peros, sin excusas. Y hoy yo también le hablo a aquellas mamás que han venido orando, orando insistentemente, pero que tal vez uno dice, no alcanzo a ver, Señor, no veo la respuesta. Y empieza a menguar esa capacidad de confiar, de decir, Señor, lo que tú digas es porque es cierto. Y si tú lo dijiste, ahorita estábamos orando y me encanta porque está orando con la palabra por nuestros hijos y es la palabra la que se cumple sobre ellos. Pero no es solo decirla, es saber que el que la dijo es digno de confianza y por eso cada una de esas palabras tienen respuesta. Y mire, el Señor la empuja un poquito más a estos discípulos, probando esa confianza que tienen en Él, ¿sabe? Y esta mañana nosotras podemos también evaluar qué nivel de confianza tenemos. Porque los llama, pero les dice una sola cosa, envuelta en un gran paquete. Les dice, ¿sabe una cosa? Usted se va a ir y va a ver que yo le estoy respaldando, pero va a ir usted. Pero sabe, usted no va a llevar nada. Cuando el texto dice que no lleve nada para el camino, nada. Piense si usted está de viaje o va a salir de viaje, que alguien le diga a su esposo, llegue a la casa y le dije, mi amor, nos vamos, pero no lleve nada. Seguro usted se alborota de una porque usted dice, ¿cómo no? Déjeme llevar aunque sea un par de, no sé, de ropa interior de cambio, como se le ocurre, la pijama, el cepillo de dientes. Mire el texto tan fuerte como el Señor les dice, se van ya y se van sin nada. Y uno dice, Dios, no, sin nada no. Déjame llevarme un poquito de dinero para el camino, algo para los papeles. Mire, el texto no es una historia, no es una parábola. Esto lo tuvieron que vivir los discípulos. Póngase en la piel de ellos y piense que el Señor le dé una orden como esta. Y usted piensa como, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Sabe? El Señor estaba empujándolos. Después de que Él viene de ver toda esa incredulidad y cómo esa incredulidad impedía que Él pudiera obrar, viene a trabajar de frente con sus discípulos, con sus 12, y les dice, les voy a enseñar a creer por encima de lo que ustedes están acostumbrados. Vamos a creer como mamás por encima de lo que estamos acostumbradas sobre nuestros hijos, a empujar un poquito esa fe, esa confianza en que Él puede, pero además quiere obrar sobre nuestros hijos. ¿Y sabe qué implica que podamos confiar más, confiar en un nivel superior? Que nosotros dejemos de preocuparnos. Porque de nada sirve decir, Señor, tú eres digno de mi confianza, sí, yo lo declaro, tu palabra dice, Señor, que tú eres el que convence de justicia, de juicio, Señor, o que tú los llevarás a pastos delicados, Señor, o que tú, Señor, los has llamado desde mi vientre. Cuando en realidad todo el tiempo estamos preocupadas, llenas de preocupación, llenas de túnicas, de bordones, como le dice el Señor, de preocupación por dónde vamos a dormir, qué vamos a hacer. El Señor le dice, no se preocupe, no cargue con nada. Usted va a encontrar la respuesta en el camino mientras camina conmigo, mientras va cumpliendo el llamado que yo le estoy haciendo, la invitación, dirían nuestros adolescentes y jóvenes, el challenge, el desafío.
Y ese es el desafío de uno como mamá. Vamos a dejar de preocuparnos. Vamos a dejar de desconfiar en el que es confiable, que es Él. No vamos a llevar nada. No se eche encima el paquete porque no le corresponde. Para el Señor, esta mañana es la invitación. Él nos hace la invitación de, ve con esta mi autoridad, pero ve sin nada. Ve sin tu preocupación. Por más de que te preocupes más, eso no va a quitar ni va a poner y tampoco va a cambiar la realidad que estás pidiendo. No es la preocupación, no es el estar muy ansioso, muy preocupado, lo que transforma el mundo espiritual, lo que hace esos cambios en nuestros hijos que tanto anhelamos, lo que reduce a cero, porque esa palabra autoridad en el texto, en el original, implica reducir a cero al enemigo. El Señor nos estaba diciendo, le estaba diciendo ahí a los apóstoles, yo tengo reducido a cero tu enemigo, mi enemigo, ve tranquilo, ve, échalo, porque lo tengo reducido, pero tienes que confiar en mí. Tienes que estar dispuesto a mostrarme que estás confiando. Y esa confianza se expresa en que no te preocupes. Confía, yo te estoy mandando. ¿Y sabe qué hicieron los discípulos? Se fueron. Yo quiero que usted se imagine el texto, que el Señor, después de ver tanta incredulidad ya en Nazaret, en su pueblo, tanto rechazo, tanto que el texto dice que se asombró, o sea, no se asombró. El Señor tiene momentos donde dice la palabra que se asombra, ¿verdad? Se asombró de la fe de la mujer sirofenicia, pero aquí se está asombrando de la incredulidad. Dice, caramba, ellos no me tienen por digno de confianza. Y no sé si a usted le pasa muchas veces, que hay cosas o cambios que usted dice, esto no va a pasar, no veo cómo. Que hoy podamos nosotras renovar esa confianza para que nuestra oración sea una oración desde la autoridad, una oración desde entender que el mundo espiritual está reducido a nada, no por nosotras, no porque hayamos hecho algo, es porque Él ya lo hizo y porque Él quiso entregarnos esa autoridad y nos está diciendo, ve con esta mi autoridad, pero sin nada que te preocupe, sin nada que te cargue, sin nada que te eches encima. Ve y ve y son cosas sencillas las que Él le manda a sus discípulos. Predícales que se arrepientan. Predícales que cambien su mente, porque eso es arrepentirse, un cambio de mentalidad. Volverse, todas saben que es ese momento en que ese giro de 180, no de 360, de 180, pero en realidad la palabra significa un cambio de mentalidad. Y esa es la autoridad que el Señor nos entrega sobre nuestros hijos, porque lo que impacta una vida realmente es un cambio de mentalidad, cuando ellos pueden ver al Jesús como digno de confianza, como digno de confianza, cuando pueden leer la palabra como un texto digno de confianza, cuando pueden creer en las promesas que han sido desatadas sobre ellas, sobre ellos, como promesas dignas de confianza porque salieron de la boca del Señor. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que el texto cierra diciendo que ellos fueron a hacer lo que ya habían visto de su maestro. Pero sabe, contrario al texto donde está Jesús, donde dice en el versículo 5 de ese capítulo que él no hizo ningún milagro y hizo pocas sanidades. Aquí dice que los discípulos hicieron muchos, que echaron muchos demonios afuera y que sanaron muchos enfermos por su mano, porque decidieron tener a Jesús por digno de confianza y no preocuparse. Que nosotras esta mañana no solo oremos, sino que confiemos y lo tengamos por digno de confianza. No es una labor fácil, no preocuparse es parte de ser mamá. Uno nace, un hijo nace y uno ya está preocupado.
Pero sabe que la invitación linda del Señor es hoy, suelte el bordón, deje esa otra túnica, necesita solo una, váyase suelto, suelte ese hijo, suéltelo en mi altar y reciba mi autoridad. El mundo espiritual está reducido a nada. Nosotras tenemos que verlo como corresponde, porque el Señor lo hizo, no nosotras. No oramos desde la derrota, oramos desde la victoria ganada por el Señor sobre nuestros hijos. Y eso es lo que el Señor quiere renovar en esta mañana en nuestra oración como mamás. Es linda la oración insistente porque es la que rompe, ¿cierto? Pero es más poderosa la oración que confía. Y esa oración que confía, ¿sabe cómo se nota? En el día a día, cuando ya estamos descansando en Él, cuando ya no los estamos llevando estos hijos aquí como un agobio, sino como una gratitud, Señor, porque tú lo haces, porque tú ya redujiste a nada, Señor, con tu autoridad, esos argumentos, esas imposibilidades que mis hijos, que mis generaciones puedan llegar a enfrentar. Vamos a orarle al Señor, a entregar ese tiempo, pero sobre todo a orar por nosotras. Quería traer esta palabra para nosotras, porque necesitamos estar recargadas, necesitamos estar llenas de la plena confianza en el Señor. Y a veces el día a día, los nos del Señor, los espérate del Señor, no son fáciles para nosotras como personas. El Señor lo entiende, pero Él quiere decir hoy y Él quiere venir con nosotros a mostrarnos cómo hizo la diferencia para los discípulos el que lo tuvieran por digno de confianza. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra, Señor, no solo es viva, sino que es eficaz. Y ella, Señor, es útil para redarguirnos, Señor, para corregirnos, Señor, para instruirnos, Señor. Aquí están estas mamás que se han puesto, Señor, ese traje de guerra, Señor, de discípulas, Señor, que están retadas, Señor, a conquistar en el mundo espiritual lo que se quiere, Señor, ver en este mundo, Señor, material, que están poniendo sus generaciones, Señor, en tus manos, que han dispuesto su tiempo para clamar por sus hijos y por los de otros, que se han dispuesto como un solo hombre, como un ejército esta mañana y cada mañana que han sido convocadas, Señor. Te pido, Señor, que en nosotras no reine, Señor, esa incredulidad que hubo, Señor, en el pueblo de Nazaret, donde, Señor, la cotidianidad, el dar por sentado que conocían a Jesús, les impidió, Señor, tenerlo por digno de confianza. Que nosotras no caigamos, Señor, en ese error, en esa práctica, Señor. Que no impidamos que tus milagros puedan darse por causa de nuestra desconfianza. Por el contrario, Señor, ayúdanos como los discípulos, que tú los llamaste y ellos no dudaron, Señor, en seguir tus instrucciones, así no parecieran lógicas, así no parecieran coherentes, así no parecieran fáciles de seguir. Señor, ellos te tuvieron por dignos de confianza y nosotras hoy, Señor, queremos, Señor, y sabemos y reconocemos y proclamamos que tú eres digno de confianza, que nuestros hijos están en las mejores manos que eres tú, que así no lo entendamos, no lo veamos, Señor, ya mismo lo veremos, Señor, porque tú eres quien lo hace, Señor. Hoy te entrego toda hermana que está aquí conectada, toda mujer, Señor, que está conectada y que está cansada en su corazón, Señor. Que a veces, Señor, ve muy lejos la respuesta, Señor. Que la oposición, Señor, a veces es demasiado intensa, Señor. Que aún en su casa, en su entorno, Señor, se le ha hecho difícil, Señor, poder, Señor, mantener esa fe, esa confianza.
Señor, levanta, Señor, despierta, Señor. Afirma y fortalece, Señor, porque todo don bueno y toda buena dádiva proviene de ti. Eres tú quien nos fortalece y nos anima esta mañana. Y asimismo oramos por la incredulidad del corazón en nuestros hijos. Cuando ellos se enfrenten, Señor, a esas pruebas de fe, Señor. Cuando ellos sean probados, Señor, en su confianza por ti, Señor. Dios de los cielos, dales la capacidad de creer, Señor. Ensancha esa fe, Señor. Fortalécela, Señor. Hazles fuertes, Señor. Permíteles abrir sus ojos y sus brazos a ti, Señor, y entregarse, Señor, sin preocupación en tus brazos, Señor. No es fácil vencer, Señor, la presión de este mundo que nos trae tantas, Señor, arandelas, que nos hace pensar, Señor, que el éxito, Señor, es acumular, tener, saber. Señor, tú aquí le estás diciendo a los discípulos, sin nada de eso, aún yo te he dado el poder. Señor, hoy, Padre Celestial, creemos que nuestros hijos, Señor, pueden, Señor, entender y ver cómo tú eres el Dios confiable. Señor Jesús, abre, Señor, rompe los velos de incredulidad. Quita, Señor, los argumentos, las experiencias que llevaron a nuestros hijos a desconfiar, los modelos que les impiden creer y confiar en un Padre bueno y amoroso como lo eres tú, Señor. Hoy te entregamos, Señor, esta palabra para que, Señor, crezca en nosotras, para que cuando estemos, Señor, agobiadas, Señor, angustiadas, podamos, Señor, volver a ti y tenerte por digno de confianza, Señor. Gracias en esta mañana por este precioso grupo de mujeres. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos has dado autoridad para reducir, para tomar, Señor, el mundo espiritual. Tú no la diste, no nace de nosotras, pero nosotras estamos llamadas a usarla, Señor. Hoy, Señor, nos despojamos de todo lo que nos preocupa, de todo lo que nos estorbe en este camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar ligeras en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicarle, Señor, a nuestros hijos, a los que nos rodeen, Señor, el mensaje del arrepentimiento. Y que en nuestros hijos y en nosotras haya un cambio de mentalidad, un cambio de estructura de pensamiento. Sigue, Señor, transformándonos y usándonos, porque aquí estamos precisamente para eso. Gracias, Padre Celestial, porque tú obras lo que nadie puede obrar. En nosotras eres tú, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si usted ahí puede darle gracias al Señor por esos momentos en que usted se ha sentido débil, en que usted y yo hemos aún visto lejos la respuesta, pero hoy podemos decirle, Señor, yo te tengo por digno de confianza y seguiré, Señor, en la brecha. Seguiré aquí, Señor, de pie, como estandarte para mis generaciones. Que esta fe, Señor, y esta confianza en ti sea transmitida correctamente hacia mis hijos, hacia Belén, hacia Emilia. Que pueda, Señor, ser, Señor, la confianza en ti, la columna que sostenga, Señor, sus vidas en los momentos donde nosotros no podemos llegar. Muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén.